Vivimos constantemente bombardeados con imágenes, datos y números sobre el comportamiento de la pandemia COVID-19, que nunca cuestionamos o verificamos. ¿Te has preguntado si los datos presentados son veraces? ¿No te parece que estos datos son alarmantes y confusos? Se nos ha estado planteando que nada puede salvarnos, que de cualquier manera nos infectaremos, que los sistemas de salud colapsarán y no tendremos acceso a una cama, mucho menos a un respirador, con el riesgo de una muerte dolorosa y solitaria. Se ha presentado como un escenario devastador y catastrófico. Como ya lo vimos en el video anterior, la pandemia del COVID-19 ha sido manejada de manera desproporcionada, y alrededor de ella hay infinidad de incongruencias y medidas que no se justifican, implantándose un miedo generalizado. De acuerdo a lo que ha anunciado la OMS, 80% de los pacientes infectados por COVID-19 no requerirá hospitalización. 20% tendrán síntomas que requerirán algún tipo de atención médica, de los cuales entre el 17 y 18% se recuperarán y solo entre el 2 al 3% tendrán un desenlace fatal. Te presentamos datos recabados con sus respectivas referencias bibliográficas, de manera que puedas consultar la veracidad de lo que aquí te plantearemos. En la conferencia que dio el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, el día 25 de mayo se tenía registro de 71.105 casos acumulados y 14.020 confirmados activos. Toma en cuenta estas cantidades para lo que a continuación te presentaremos. En el comunicado 171 de la página oficial del Gobierno de México, se reportó que se encontraban habilitadas 5.484 unidades de atención médica para COVID-19 a nivel federal. Si usamos la lógica y sacamos nuestros cálculos, de acuerdo con los números que las mismas autoridades nos están proporcionando, tendríamos que, si hay 14.020 casos activos, y pensando en el panorama más catastrófico, en que el 100% requirieran hospitalización, lo cual no es así, a cada unidad de atención médica le corresponderían un total de 2.5 pacientes, o si lo redondeamos, 3. No comprendemos entonces por qué se habla de un colapso del sistema de salud. Quizá pueda refutar nuestro argumento, diciendo que una posibilidad es que todos esos espacios reportados no necesariamente cuenten con los respiradores para poder atender a los enfermos que se compliquen, por lo cual nos basaremos entonces específicamente en el número de camas habilitadas con respirador, que ahora denominan IRAG. El gobierno federal manifiesta contar con 23.025 camas de esta índole. Si las distribuimos en las 5.484 unidades de atención a nivel nacional para COVID-19, obtendremos que cada uno tendría en promedio 4 camas habilitadas con respirador. O viéndolo desde otra perspectiva, si hay 23.025 camas con respirador distribuidas en las 32 entidades federativas, equivaldría a que cada estado contaría con 720 camas si redondeamos los cálculos. Ahora bien, de los 71.105 casos confirmados acumulados, solo 2.558 han requerido intubarse, lo cual nos habla de que hay una disponibilidad de 20.487 camas IRAG. Eso sin contar que esos pacientes no estuvieron enfermos en el mismo periodo de tiempo. Además, ninguno de los estados reporta ocupación total. Veamos este gráfico que muestra cómo la Ciudad de México, que lleva la delantera en el número de casos, tiene la disponibilidad del 22% de camas de hospitalización general y del 35% de camas con respirador.
¿Por qué entonces esa insistencia en generar un terror psicológico y social de un inminente colapso de los sistemas de salud? Sencillamente los números no cuadran con el panorama de desastre presentado. Podemos aplicar este mismo ejercicio usando como ejemplo al estado de Jalisco. En Jalisco se reportaron 1,834 casos confirmados para esa fecha. De acuerdo al boletín 188 del gobierno, se reportan 1,380 camas habilitadas con respirador, de las cuales 169 se encontraban ocupadas, que distribuidas en los 24 hospitales COVID del estado, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Jalisco, OPD Hospitales Civiles, así como el Hospital Ángel de Año, sin tomar en cuenta los hospitales privados, obtendremos que, por cada hospital, habría 7 pacientes COVID. Ahora bien, para dimensionar todas estas cantidades y comprender el impacto que tienen, podemos hablar de que en Jalisco existen 8,368,602 habitantes. Solo se encuentran afectados el 0,02% y las muertes por esta causa son del 0,0013%. Compara estos porcentajes con el grado de afectación y mortalidad con las otras enfermedades. Por otro lado, se han corrido rumores de que el sector privado también se encuentra colapsando. Sin embargo, al contrastarlo con lo que manifiesta la AMIS, Asociación Mexicana de las Instituciones de Seguros, solo se tenían reportados 24 casos. Ante estas cifras, se justifican las medidas de aislamiento generalizado, que además están generando severas consecuencias más allá de la misma enfermedad del COVID-19. La respuesta es evidente. El manejo que se le está dando a esta situación esconde otros fines. Reflexiona en esto. Una sociedad llena de miedo es una sociedad sometida, vulnerable y manipulable. Esto sirve para fines políticos, económicos y sociales de unos cuantos, que usan los medios de comunicación para bombardearnos de información confusa y crear miedo. Hay que salir poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad. Recuerden, por favor, mientras siga la epidemia, en lo posible, quédate en casa. El miedo invade todas las capas de la sociedad y se instala en el inconsciente colectivo, dirigido a actuar al servicio de los intereses que han sido creados desde tiempo atrás. En ningún momento hemos dicho que el COVID-19 no exista, solo que el manejo que se le está dando esconde otros fines. Te invitamos a que revises el asunto de las pruebas de diagnóstico para COVID-19, ya que alrededor de ellas ha habido gran controversia. La prueba PCR, del inglés reacción en cadena de la polimerasa, es la más común y fiable. Este método busca directamente la presencia del virus en una muestra biológica del paciente, concretamente en ARN viral, siendo una prueba con una especificidad casi del 95%, lo cual significa que si sale positiva, es altamente confiable que se tiene el virus activo, pero tiene una sensibilidad entre el 60 y 80%, es decir, que no detecta a todos los casos. ¿Y por qué no usarla de manera generalizada y dejar de confinar a la población en un aislamiento masivo? Para hablar precisamente de esto, está en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo. De nueva cuenta, el doctor Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, muy buenos días. Gracias de nueva cuenta. Hola, Daniel Enrique. Gracias por esta llamada. Doctor, yo decía que todos hemos recibido mensajes o una importante parte de la población ha recibido mensajes, chats, información en redes sociales en las que la gente asegura que conoce a 14, a 15, a 21, a 40 casos en un mismo grupo. Sin embargo, eso es prácticamente imposible, simplemente por el número de pruebas que se ha hecho en este país, ¿cierto?
Bueno, hay un sistema de detección y de registro de casos. Cuando un paciente acude a cualquier establecimiento de salud con síntomas respiratorios y que tenga antecedentes de viaje o de contacto con personas, se hace la prueba. En nuestro país, solo se toma la muestra a unos cuantos bajo la excusa de que no hay recursos suficientes para aplicarla a todos. ¿No nos ha costado más las consecuencias económicas, sociales y de salud del confinamiento que lo que costarían las pruebas? Ahora, abordemos el asunto de las pruebas rápidas, las cuales son mucho más económicas, fáciles y sencillas de interpretar. Este tipo de pruebas tiene la desventaja de no ser tan específicas, pero cuentan con la gran ventaja de que una vez saliendo negativa, definitivamente el resultado es negativo. De esta manera, si el resultado es positivo, deberás confirmarlo con una prueba de PCR. Esto minimizaría considerablemente los costos, siendo así una alternativa muy viable para no tener que aislar a todos. La OMS, la más reciente recomendación es a los países: hagan pruebas para poder detectar a tiempo. En México se van a incrementar el número de estas pruebas a la luz de que hemos realmente aplicado pocas. El concepto es adecuado, pero la realización de la prueba, insisto, y esto es muy importante que quede claro, debe de reunir unos requisitos la persona para que se haga la prueba. Y repito, esto es que tenga síntomas respiratorios de una infección aguda, haber estado en un país en donde el problema de coronavirus es mayor, o haber estado en contacto con un caso confirmado. Si una persona llena 2 de estos 3 requisitos, o los 3 por supuesto, la prueba se hace. Todo esto parece estar confabulado para generar en la población un miedo irracional, que al prolongarse en el tiempo provoca enfermedades, impacta negativamente el sistema nervioso, debilita el sistema inmunológico de manera significativa, entre otras alteraciones. La vivencia de miedo en forma constante somete a la persona a un estado de estrés, lo cual genera depresión, trastornos de ansiedad, fobias, conductas adictivas como el consumo excesivo de comida, alcohol y tabaco, teniendo como consecuencias el incremento de suicidios. Todo esto puede llevar a otras enfermedades, tales como el sobrepeso, la obesidad, cáncer, hipertensión, niveles altos de colesterol y triglicéridos, accidentes cerebrovasculares y problemas respiratorios. Podríamos seguir enlistando más problemas de salud que giran en torno al miedo que provoca la famosa pandemia, pero consideramos importante resaltar aquellas que se deslindan de las medidas extremas de protección que nos han impuesto. Un claro ejemplo es el generado por el uso prolongado de cubrebocas, el cual evita que el organismo se oxigene correctamente al respirar de manera continua CO2, causando así letargo, dolor de cabeza o hasta hipoxia. Por otro lado, la mucosa nasal, que es la primera barrera del sistema inmunológico, se atrofia al perder contacto con el exterior, provocando que cualquier virus pueda penetrar con mayor facilidad. Por si fuera poco, se genera la deficiencia de algunas vitaminas, hormonas y nutrientes por la falta de exposición a la luz solar y la exposición constante a la luz artificial de aparatos electrónicos, lo que provoca cansancio, agobio, insomnio, alteración del sueño, falta de motivación, entre otras. Concluyendo, después de ver las incongruencias en los números que nos reportan, y las consecuencias físicas y mentales de las medidas impuestas a nivel mundial, ¿es justificable aceptar pasivamente esta nueva realidad que nos están imponiendo? Una realidad que viene a quedarse en nuestra vida para siempre. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Nunca. Te reiteramos, no pretendemos convencerte de nada solo porque nosotros lo decimos. Tú mismo analiza y compruébalo.